Hola para todos, feliz domingo, espero que estén pasando un domingo excelente. Algo que te quiero compartir el día de hoy es qué fue lo que yo entendí cuando estuve revisando las palabras y las lecturas de hoy. Y lo que más me quedó grabado fue uno de los mensajes más bonitos que he escuchado en el libro del profeta Jeremías, en la que Dios nos recuerda quiénes somos para Él. Si tuviste la oportunidad de leer las lecturas o no has ido a tu iglesia, una de las cosas que Dios nos recuerda es quiénes somos para Él. Y lo primero que nos dice a través del profeta Jeremías es de que Él nos conoce antes de haber nacido. No sé qué te dice a ti este mensaje, pero para mí me hizo pensar mucho, o que me puso a imaginar cómo es que Dios estaba en la preparación de mi creación. Cómo es que Dios estaba disponiendo lo que iba a suceder, cómo iba yo a ser y el proceso que iba a ser para que llegara a este mundo. Entonces este mensaje nos hace recordar que nosotros estamos conectados a Dios. Dios conoce muy bien quiénes somos precisamente porque Él es el diseñador de esa persona, de ese ser quien eres tú. Para ello es importante reconocerlo. Y siempre que alguna persona o tú te sientas como que no te sientes conectado con Dios, recuerda que principalmente es imposible que eso suceda, ya que Dios siempre está contigo. Precisamente una persona me decía que se sentía sola hace rato que hablé con ella y yo le dije, eso es imposible. Dios está en todos lados, entonces que tú te sientas sola es básicamente una oportunidad para que veas qué es lo que no estás viendo alrededor tuyo que tienes. Estar solo físicamente no significa que esté la persona o estés tú solo. Simplemente quizás es alguna oportunidad para voltear y hablar con Dios y decirle, Dios, yo sé que tú me conoces desde antes de nacer, necesito de ti, estoy dispuesto, te abro mi corazón para escucharte y poder llenarme de tu amor. Y hablando del amor, en la carta de San Pablo a los Corintios, que el sacerdote lo dijo de una manera muy ocurrente, ¿no? Que si queremos recordar este capítulo, lo que debemos recordar de este capítulo es la palabra amor. Es en la primera de Corintios 13. Y San Pablo nos hace ver cómo las personas, el ser humano, tiene la gran capacidad de amar. Sin embargo, por ciertas circunstancias, por ejemplo, el estilo de vida que se lleve, que quizás puede ser ajetreado, o las obligaciones, o los compromisos, nos olvidamos de que para nosotros como seres humanos, nuestra principal función y por la razón que Dios nos creó, y que también, que es semejante a Él, es el amar a los demás. Incluso también lo veía en mi clase de Biblia, que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Entonces, San Pablo lo dice que todo lo podemos hacer, sin embargo, cuando no hay amor, de nada sirve. Entonces, por ejemplo, no sé tú a qué oficio te dediques, trabajo que tengas, negocio, el servicio que provees, todo lo que tú hagas es hacerlo con amor. E incluso también lo escuchaba en un programa de radio, que todo lo que hagamos, incluso levantarnos por la mañana, arreglar nuestra cama, asearnos, hacer la comida, todo eso debe de incluir con ese ingrediente principal que es el amor. De ahí para adelante las cosas suceden mejor. Entonces en este día me gustaría invitarte a reflexionar y veas en cómo es que el mensaje de Dios son dos partes bien importantes, de que Dios te dice, yo te conozco desde antes de haber nacido, y que San Pablo nos reafirma que el amor es el principal ingrediente para que la vida la que tú estás viviendo tenga un sentido muy importante. Y otra cosa que yo he dicho en varias ocasiones, que para poder sentir que estás dando amor, es bien importante que tú te des amor a ti mismo. Sé que por cuestiones de que somos seres humanos y por algunas acciones que cometemos, quizás algunas experiencias, decisiones, en lo personal yo lo he vivido, me ataco a mí mismo y me hablo fuerte y me pongo a pensar, yo si estuviera con una persona enfrente de mí, me estuviera platicando que cometió esta acción, tomó estas decisiones, tuvo un resultado no esperado, yo no le diría de esa manera. Entonces de la misma manera debo de tratarme a mí mismo con ese amor.
para poder dar amores a los demás. Y bueno, yo en lo particular, yo trabajo con personas, entonces es importante que yo esté bien físicamente y emocionalmente para poder dar toda mi atención a estas personas con las que yo voy a estar trabajando o sirviendo. Entonces también te invito a que lo pienses y lo reflexiones en tu vida, qué es lo que significa para ti el amor, del cual nos comenta San Pablo, que es el ingrediente principal de todo lo que hagamos, y cómo Dios nos recuerda que existe una conexión bien importante con Él, que es aquella de que nos conoce desde antes de haber nacido. Así que te invito, ¿no? Toma tu tiempo, lee las lecturas. Es importante leer las lecturas e indagar exactamente en qué es lo que nos quieren decir. Como siempre les comento, para mí esto es lo que la palabra me está diciendo que significa. Y pasando, por ejemplo, al Evangelio, se estaba reflexionando cómo Jesucristo, estando en su pueblo, muchas personas, la mayoría de las personas, sobre todo los de su pueblo, realmente no creían que Él era capaz de hacer milagros, que Él no tenía la capacidad de curar a las personas, porque básicamente era el hijo de... ellos decían, no puede ser posible, es el hijo del carpintero. Él es uno como nosotros. Ahora viene y dice que Él es un profeta. Entonces, la reflexión que compartía el sacerdote es de que muchas personas, incluso gente de nuestro alrededor, quizás no puede creernos en ciertos proyectos que realizamos, en algún plan que tengamos. Entonces, eso no necesariamente no significa que nosotros como seres humanos debemos de detenernos y, digamos, echarnos hacia atrás o echarnos para atrás, porque algunas personas en las que nosotros pensamos o que nos iban a apoyar decidieron no hacerlo porque no creen en ello. Lo más importante aquí es recordar cómo Jesucristo se mantuvo en una postura muy... O sea, Él nunca les habló de una manera ofensiva. Simplemente Jesucristo escuchaba lo que decían y sabía Él que dentro de todos estos pensamientos que tenían hacia Él o estas palabras que le decían, existía un cierto nivel de ignorancia, que en realidad no conocían, no querían ver, sus ojos estaban completamente cerrados y no querían realmente aceptar que estaban pasando milagros, estaban sucediendo cosas, sucesos que no se habían escuchado, aunque ya los habían prescrito desde hace tiempo atrás, porque el libro del profeta Isaías, que es el que nos menciona San Lucas, es donde Jesucristo recuerda la misión que Él les recuerda o les dice, la misión a la cual Él estaba llegando a este mundo. Entonces te invito y que yo también lo he vivido, he practicado proyectos a amigos, a familiares, a personas en las que yo creí que iban a decir sí, y eso tuvo un efecto grande en mí que me hizo bloquearme, desistir en un tiempo de que lo que yo estaba haciendo era lo mejor, incluso creer las palabras que decían, llegar hasta tal punto que incluso yo empecé a repetir esas palabras como que si eran mías. Entonces, después de tanto reflexionar y tomar cursos de desarrollo personal, de la palabra de Dios, me di cuenta que pues las palabras que yo estaba poniendo, o las palabras que yo decía, realmente venían de aquellas personas a mi alrededor que me habían dicho que no creían, que quizás estaba un poco desorientado. Entonces lo mismo le pasó a Jesucristo, y Jesucristo es aquella persona que lo leí lo escuché durante toda la semana, es aquella persona que siempre, como fue humano, Él siempre nos va a entender. Entonces es como mi mentor, a quien yo voy y le digo que me ayude a sobrepasar o sobrellevar esas experiencias que estoy viviendo, porque sé que Él también me entiende, porque siendo divino se hizo hombre. Así es que gracias de antemano por escuchar este video, esperando que esta reflexión que Dios me transmitió en este día sea de valor para ti. Incluso si conoces a alguien que puede sentirse solo, que puede sentirse que no entiende la razón de estar aquí en este mundo, que invites te voy a poner aquí abajo en los comentarios de dónde se tomaron las lecturas, para que pueda, si tú conoces a alguien, esta persona pueda sentarse, reflexionar y darse cuenta que en realidad no está solo. Dios está con él, con ella, y que solamente es un proceso de aprendizaje y de crecimiento que Dios utilizará para
para bien de la persona, ¿ok? Entonces, deseo que tengan otra vez un excelente domingo. Nos estaremos comunicando Dios mediante el próximo domingo con otra reflexión de la palabra de Dios y de lo que Dios me permite transmitir, y que este inicio de semana sea espectacular y que todos tus proyectos se lleven a cabo. Y recuerda, Dios te conoce desde antes de haber nacido, y el amor que tú pongas hacia ti mismo y hacia los demás y hacia las cosas que practiques te va a ser de mucho beneficio. Siempre recuerda, el amor ante todo, y lo demás permite que Dios trabaje en ti, ¿ok? Bueno, que tengan un excelente domingo y Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.